Buen día, el Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí en el 11º día de la cuarentena, en nuestros hogares, meditando la palabra del Señor. Y en esta mañana vamos a tomar el texto que se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 3. Zacarías, capítulo 3. Si usted está buscándolo allí, es uno de los el anteúltimo libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Zacarías, capítulo 3. Y vamos a tomar el versículo 4, lo leemos. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciéndole, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Este pasaje se refiere, es una revelación que recibe el profeta Zacarías acerca del sumo sacerdote Josué. Era una persona que tenía que ministrar al pueblo, que tenía que ministrar delante de Dios, pero su vida estaba en pecado, su vida no estaba como debía estarlo, y necesitaba ser santificado. Ayer hablábamos un poquito acerca de la santificación de Isaías, que él era un profeta, pero necesitaba ser santificado por el Señor, que nosotros en este tiempo de cuarentena, y bueno, ahora que se extiende la cuarentena, el Señor va a tomar este tiempo para santificar nuestras vidas. Y quería destacar la idea de ponerle una mitra limpia en la cabeza. La mitra es un sombrero que usaban los sacerdotes para ministrar, y en otras versiones se dice turbante, para que tengamos un poquito una idea, y significa los pensamientos del sacerdote, ¿sí? Que el Señor santificaba su vida, pero sobre todo lo que quería el Señor era cambiar la mente del sacerdote, tener la mente calibrada a la mente de Dios para poder servir al Señor. Y esto es algo que nosotros tenemos que permitirle al Señor que haga en nuestras vidas en este tiempo, que Él pueda cambiar nuestra mente, ¿sí? Que Él pueda ordenar nuestros pensamientos para ser instrumento poderoso en las manos del Señor. Y yo quiero ilustrarles a ustedes qué aspectos el Señor tiene que cambiar habitualmente en nosotros. Y el primero de esos aspectos tiene que ver con reconocer la autoridad. El Señor a varios de sus siervos le manifestó su autoridad. A Josué, que era una persona que era alguien dócil y era alguien obediente al Señor, igualmente, cuando él estaba allí mirando Jericó, se le aparece el ángel con la espada desenvainada y le dice, yo no he venido para servirte a vos, sino que he venido para ser el general del ejército. Yo vengo para estar en autoridad. Vos sos un subalterno mío. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Dios está en autoridad. Dios está en gobierno, nosotros no somos autoridad. Hay personas que tienen un temperamento fuerte y que esas personas creen que todo pasa por ellos. Si no pasa por ellos, entonces no tiene valor, no tiene validez, pero las cosas las ordena Dios, Él es el que las decide. En otra oportunidad, el apóstol Pablo era una persona inconversa, Saulo se llamaba, y él iba muy decidido a tomar presos a los cristianos, y el Señor se le aparece en el camino a Damasco y le dice, yo soy Jesús, al quien tú persigues. Él muestra su autoridad, le marca su autoridad. Y hermanos queridos, nosotros tenemos que aprender a aceptar la autoridad de Dios. Y también tenemos que aprender a aceptar la autoridad designada por Dios. Tenemos que aprender a someternos a aquellos que Dios pone en autoridad por sobre nosotros. Nosotros no estamos a la par de las personas de autoridad. Muchas veces hay cristianos que el Señor los tienen un llamado fuerte de parte del Señor. Dios está obrando en sus vidas, Dios les habla, Dios hace cosas tremendas con ellos, pero ellos se sienten a la par de las personas que están en autoridad. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Si Dios tiene un propósito con tu vida, Dios no te va a comenzar desde arriba, te va a hacer comenzar desde abajo. Te va a hacer comenzar desde el punto 1 para que aprendas todo el trabajo, todo el servicio y para que tengas un corazón de siervo.
Entonces, si Dios te está llamando en estos días, vos estás orando y vos sentís algo fuerte de parte del Señor, es para que te humilles delante de lo que está en autoridad, pero sobre todas las cosas, delante de Dios. Porque si esto no sucede, todavía tenés la mitra vieja, la mitra de pecado, los pensamientos antiguos, la mente de aquel que no conocía al Señor, que se rebelaba contra la autoridad. Vemos hoy en día cuánta gente se rebela contra la autoridad en esta cuarentena. Tenemos que someternos, tenemos que aceptarlo, tenemos que ser dóciles, pero la gente no lo hace, es rebelde y entonces se rebela contra la autoridad. Lo que pasa es que tenemos muchos años de rebelarnos contra la autoridad, de maldecir las autoridades. Y hay personas que todavía mantienen esta actitud. Y es muy difícil para el Señor usarlos. Por eso en este tiempo yo quiero decirte que Dios quiere santificar tu mente en la aceptación de la autoridad. Lo segundo que tenemos que ver en esta hora, una mente que acepte el perdón de Dios. Y me recuerdo el pasaje del pródigo y el hermano del pródigo, ¿no? Cuando viene el pródigo y el padre lo recibe, que mata al becerro gordo, hace una fiesta, cómo el hermano le costó aceptar el perdón del padre hacia su hermano. Y la verdad es que yo lo he leído mucho este pasaje y comprendo mucho al hermano del pródigo. Yo nunca fui un pródigo, yo nunca me aparté del camino del Señor. Desde el comienzo que yo inicié en la senda del Señor, he caminado con Él, nunca me he apartado. Entonces me he puesto a pensar en la mente de este hermano y la verdad que en muchos aspectos me siento, lo comprendo. Pero hay algo que quiero resaltar. El hermano del pródigo tenía que entender que la mente de Dios era una mente del perdón, la mente del Padre era una mente de perdón. Y nosotros tenemos que tener esa mente y ese corazón de perdonar a la gente, de tener un corazón que no se quede en el pasado, en los hechos de las personas, sino que los restauremos en nuestro corazón. No podemos de alguna manera gozarnos de que somos gente fiel, pero no podemos de ninguna manera dejar de perdonar a aquellos que Dios perdona. Tener una mente de perdón. Tener una mente que acepte que el Señor puede transformar personas, como lo hizo con Saulo. Quizás si nos hubiese preguntado a nosotros, me hubiera dicho, no, a Saulo no lo perdones. Sin embargo, el Señor lo perdonó y lo transformó en un siervo tremendo, uno de los más usados del Nuevo Testamento. De modo que el perdón de Dios es exitoso. Vale la pena. Vale la pena que la gente sea alcanzada con el perdón de Dios y nosotros tenemos que cambiar nuestra mente para tener una mente perdonadora. Otra cosa que también el Señor tiene que santificar es que nuestra mente le cuesta mucho los cambios. Si hemos aprendido algunas cosas y bueno, nos mantenemos ahí a rajatabla. Como pastor, trato de enseñarle a mi iglesia a orar y a pasar mucho tiempo en oración. Para mí es muy importante la oración. La gente que nace en nuestra iglesia, en el Señor, le resulta fácil aprender esta oración. Pero aquellos que vienen de otra iglesia les cuesta muchísimo aprender, reaprender. Tienen que morir a lo aprendido para aprender esto nuevo. Les cuesta tanto y a veces pasa años, muchos años. Y yo le digo al Señor, Señor, esta gente está perdiendo años de su vida porque no aprende a orar, no aprende lo que le estoy tratando de enseñar, algo nuevo para ellos. ¿Cuánta gente, mis hermanos, cuánta gente, mis amigos, les cuesta reaprender cosas? Lo que aprendieron, eso lo aceptaron y parece que es de mármol. No pueden cambiarlo. Y el Señor es un Dios que normalmente cambia, porque Él es creador y hace las cosas nuevas cada mañana. Dice, son nuevas su misericordia. De modo que el Señor puede hacer las cosas nuevas cada día y modificarlas. Y nosotros tenemos que tener una mente que acepte esto, no estar aferrados, porque si nosotros nos aferramos demasiado a esas cosas, probablemente estemos más cerca de ser unos fariseos que de ser unos cristianos. Mis hermanos, en este día tenemos que permitir al Señor que el Señor nos limpie, nos santifique, pero sobre todas las cosas que trabaje en nuestra mente. Nuestra mente
después de la conversión es lo último que cambia. Nosotros cuando nos convertimos al Señor, recibimos a Jesús, nuestro espíritu nace de nuevo, vive para Dios, pero nuestra mente quedó en aquella persona en la que éramos antes. La mente tiene que ser santificada. La mente tiene que ser calibrada en los propósitos de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en estos días. Ordenar nuestra mente y para tener una mente de siervo. Josué tenía el nombramiento, tenía el cargo, pero no tenía la santidad. No tenía la mente calibrada. Por eso Dios le dijo, vamos a ponerle un sombrero nuevo, un turbante nuevo, vamos a cambiar sus pensamientos. Quiera Dios, yo oro en esta mañana, para que tu mente sea cambiada, para que tu mente sea calibrada al propósito de Dios. No te quedes con la mente del pasado, sino con la mente del reino de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, en esta hora yo bendigo a todos los que están mirándome, Señor, a través de este video. Señor, para que tú los santifiques en su mente, vos calibres sus pensamientos y le des la mente de siervos y siervas de Dios. No la mente de la persona antes de Cristo. Esa mente tiene que morir, Señor, y ahora una mente nueva para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios mediante, los vamos a volver a ver el día de mañana. El Señor les bendiga ricamente.